Mi familia me enterró viva por dinero. Todavía recuerdo con claridad el sabor de la tierra metiéndose en mi boca, el peso aplastando mi pecho, la oscuridad total. Y el silencio, ese silencio que solo era roto por mis propios gritos, que nadie podía oír. El aire se acababa, y con él, mi vida. Me llamo Luisa Cardoso, tengo 34 años, y hace 8 meses mi propia familia me declaró muerta. No fue un error médico. No fue una confusión. Fue un plan fríamente calculado por mi propia sangre. Todo comenzó cuando mi abuela falleció, dejando una buena fortuna dividida entre mis 2 hermanos, Eduardo y Marcia, y yo. Lo que parecía ser el final de una historia familiar, era apenas el comienzo de mi pesadilla. Crecimos en Ciudad de México, en una casa antigua del barrio de Polanco. Mi abuela, dueña de propiedades que se valorizaron enormemente con el crecimiento de la ciudad, siempre fue el pilar que nos mantenía unidos. O al menos eso pensaba yo. La abuela Antonia, como todos la llamaban, era una mujer adelantada a su tiempo. Quedó viuda muy joven y, contra todo lo que se esperaba en esa época, convirtió el pequeño patrimonio que dejó mi abuelo en un imperio inmobiliario respetable. Nunca se volvió a casar, dedicó su vida a los negocios y a nosotros, sus 3 nietos, después de que mis padres murieran en un accidente de tráfico cuando yo tenía solo 5 años. Eduardo, el mayor, tenía 12 cuando quedamos huérfanos. Marcia tenía 10. Todos fuimos criados por la abuela Antonia en la casa de Polanco, con la ayuda de doña Cefa, que era mucho más que una empleada, era casi una segunda madre para nosotros. Durante mi infancia, los episodios de catalepsia aún no habían comenzado. Éramos niños normales, unidos por la tragedia de haber perdido a nuestros padres. Eduardo siempre fue muy protector conmigo, cargando con el peso de ser el hombre de la casa aunque apenas era un niño. Marcia y yo compartíamos la ropa, secretos, sueños. Éramos una familia. A pesar de todo, los problemas comenzaron en mi adolescencia, a los 15 años. El primer episodio fue durante una clase de educación física. De repente, mi cuerpo simplemente se paralizó. Caí al suelo, sin poder moverme ni hablar. Mi corazón latía tan despacio y mi respiración era tan leve que me declararon muerta durante casi 20 minutos, hasta que un médico más experimentado notó signos sutiles de vida y ordenó mi traslado inmediato al hospital. Fue entonces cuando descubrimos lo que era catalepsia. Una condición neurológica rara que causa episodios de rigidez muscular completa y una reducción drástica de las señales vitales, lo que muchas veces se confunde con la muerte. En ese momento, Eduardo ya estaba en la Facultad de Derecho y Marcia se preparaba para entrar en psicología. La abuela contrató a los mejores especialistas y empecé a vivir con un medallón de alerta médica y un protocolo estricto que toda la familia conocía. Los años siguientes fueron de adaptación. Aprendí a identificar las señales que precedían un episodio: hormigueo en los dedos, visión borrosa, zumbido en los oídos. Con la medicación adecuada y seguimiento constante, los episodios se hicieron menos frecuentes. Logré graduarme en arquitectura, aunque con algunas interrupciones en los estudios por mi condición. Mientras tanto, mis hermanos seguían con sus vidas. Eduardo se convirtió en abogado corporativo en Monterrey, se casó y se divorció 2 veces. Marcia abrió su consultorio de psicología en Ciudad de México, especializada en traumas infantiles. Era irónico, me di cuenta después, que construyera una carrera ayudando niños mientras planeaba destruir a su propia hermana. La abuela Antonia falleció 3 días después de cumplir 85 años. Una muerte tranquila, mientras dormía. Todo lo contrario al caos que vendría después. El día del funeral, noté algo raro. Eduardo parecía impaciente, revisando el reloj a cada rato. Marcia, siempre tan serena y profesional, tenía los ojos rojos, pero ni una sola lágrima. Pensé que era el shock, que cada uno afrontaba el duelo a su manera. Tras el entierro, el abogado de la abuela, el doctor Méndez, nos reunió en la oficina de la vieja casona para leer el testamento. Recuerdo cada detalle de esa sala: el olor a libros viejos, el crujido del piso de madera bajo nuestros pies, el retrato de la abuela Antonia sobre la chimenea. Nos observaba con esos ojos perspicaces que siempre parecían ver más allá de las apariencias. Antes de que empecemos, dijo el doctor Méndez, ajustándose los lentes, su abuela dejó una carta que debe ser leída antes de cualquier disposición formal. Abrió un sobresellado y comenzó a leer con voz solemne: mis queridos nietos, si están leyendo esto,
Es porque finalmente me he reunido con su abuelo y sus padres. No lloren por mí. Viví una vida plena y tuve el privilegio de verlos crecer y convertirse en adultos. Al repartir mis bienes, no me guié solo por el amor, sino también por la sabiduría que solo los años pueden dar. Eduardo, mi primer nieto, heredaste la determinación y la inteligencia de tu abuelo. Siempre fuiste fuerte e independiente, capaz de abrirte camino en el mundo. Marcia, tú recibiste el don de la empatía y la habilidad de entender a las personas, talentos valiosos que honran la memoria de tu madre. Luisa, mi pequeña, llevas una carga que tus hermanos no conocen, la fragilidad de tu salud, que siempre te impidió tener la misma independencia. Por eso tomé la decisión de repartir mis bienes de una forma que refleje esas diferencias entre ustedes. No se trata de favoritismos, sino de necesidad y justicia. Espero que lo comprendan y respeten mi voluntad, manteniéndose unidos como la familia que somos. El doctor Méndez dobló la carta y siguió con los términos formales. Eduardo recibiría el 25% del patrimonio, incluyendo la empresa de administración de bienes raíces. Marcia heredaría otro 25%, incluyendo 3 propiedades comerciales en el centro de Ciudad de México. A mí, la abuela me dejó el 50% del patrimonio total, incluyendo la mansión de Polanco y la mayor parte de las inversiones financieras. El silencio que siguió fue pesado, casi se podía tocar. Miré a mis hermanos, esperando ver comprensión, tal vez hasta alivio por saber que estaría protegida económicamente, considerando mi condición médica. En vez de eso, encontré algo que jamás había visto en los ojos de Eduardo, un odio frío, calculador. Marcia evitaba mi mirada por completo. Te lo mereces, Luisa, dijo Eduardo finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre fuiste la más frágil. La abuela hizo lo que creyó correcto. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en su tono que me dio escalofríos. Marcia finalmente me miró, forzando una sonrisa. Es justo, dijo. Tu condición siempre requirió cuidados especiales. En ese momento, debí haberlo notado. Debí haber percibido lo falso en sus sonrisas, la tensión que flotaba en el aire. Pero el duelo adormece los sentidos, y el amor, incluso cuando no es recíproco, nos ciega. En las semanas que siguieron, algo inusual empezó a pasar. Eduardo, que casi no venía a Ciudad de México desde que se mudó a Monterrey, decidió tomarse una licencia prolongada para poner en orden los asuntos familiares. Se instaló en su antiguo cuarto en la mansión, donde yo seguía viviendo. Marcia, siempre ocupada con el trabajo, empezó a aparecer todos los días, trayendo comida, ofreciendo compañía. Tenemos que cuidarte, hermanita, decía Eduardo con frecuencia, poniéndome la mano en el hombro. La abuela ya no está para hacerlo. Al principio, me sentí agradecida por esa cercanía renovada. Después de años viviendo vidas separadas, volvíamos a ser una familia. O eso creía yo. Fue entonces cuando empecé a sentirme constantemente cansada. Al principio lo atribuí al estrés emocional de la pérdida, a las noches en vela recordando momentos con la abuela. Luego pensé que podría ser depresión. Después de todo, perder a quien fue como una madre para mí durante toda la vida era motivo suficiente. Agendé una cita con mi neurólogo, pero Eduardo insistió en cancelarla. No necesitas médicos ahora, Luisa. Es solo el duelo. Confía en mí. Y confié. Cada noche me preparaba un té especial, insistiendo en que era una receta que había aprendido en sus viajes por la India. Te va a calmar los nervios y ayudarte a dormir, aseguraba, mirándome mientras lo tomaba. El cansancio empeoró. Empecé a tener lapsos de memoria, momentos de confusión. Mis episodios de catalepsia, que llevaban años bajo control, regresaron con fuerza. Al principio eran pequeños ataques, minutos de inmovilidad total que me dejaban exhausta. Eduardo siempre estaba cerca cuando ocurrían, tomando notas que decía que eran para informar al médico si llegaba el momento. Un día, empecé a sospechar. El patrón era demasiado evidente como para ignorarlo. El agotamiento siempre llegaba después del té que Eduardo me preparaba. Decidí no beberlo una noche y, cuando se distrajo con una llamada, lo vertí discretamente en una planta. A la mañana siguiente, desperté más lúcida que en semanas. Esa tarde fingí salir de compras, pero regresé en silencio por la parte trasera de la casa y entré por la puerta de la cocina que doña Cefa siempre dejaba sin seguro. La casa parecía vacía,
Eduardo había dicho que tenía una reunión con el contador y Marcia estaba en su consultorio. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, escuché voces desde la oficina. Me acerqué en silencio a la puerta entreabierta. ¿Cuánto tiempo más, Eduardo? Ya no soporto fingir que me importa, era la voz de Marcia, tensa e irritada. Paciencia, Marcia. El médico ya está avisado. Solo necesitamos que tenga una crisis en el momento justo. ¿Y si alguien sospecha? Imposible. Todos conocen su condición. Un certificado de defunción por paro cardíaco y listo. La herencia vuelve a nosotros, como siempre debió ser. ¿Y la vieja entrometida? Cefa sospecha algo. Ya me ocupé. Se va de vacaciones largas a visitar a su familia en el interior. Por cortesía nuestra, claro. Sentí el alma congelarse. Mis propios hermanos me estaban envenenando poco a poco, provocando crisis de catalepsia para declararme muerta y quedarse con mi herencia. Tenía que huir, denunciar. Retrocedí despacio, bajando las escaleras con cuidado de no hacer crujir la madera vieja. Llegué a la cocina, agarré mi bolso y el celular. Llamaría al doctor Méndez, a la policía, a quien fuera, pero ya era demasiado tarde. Al desbloquear el celular, sentí ese cosquilleo familiar en los dedos. La vista se me nubló, los colores se distorsionaron como en un caleidoscopio descompuesto. El zumbido en los oídos creció hasta hacerse ensordecedor. No. Ahora no, susurré mientras mi cuerpo empezaba a endurecerse. El teléfono se me cayó de las manos. Intenté agarrarme del mesón para sostenerme, pero las piernas ya no respondían. Caí al suelo de la cocina, con los ojos fijos en el techo, sin poder mover ni un músculo. Lo último que vi fue a Eduardo entrando a la cocina, observando mi caída con una expresión vacía. No había sorpresa, ni preocupación, solo una calma calculadora mientras sacaba su celular. Marcia, ya pasó. Llama al doctor Vieira. Es hora. Y luego, oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, no podía moverme. Mi primer instinto fue el pánico, otro episodio de catalepsia. Pero entonces lo supe, estaba en un espacio reducido, acolchado. Sentí la tela barata bajo mis dedos inmóviles. Un olor dulce y artificial a flores intentaba disimular el olor a formol, un ataúd. Estaba dentro de un ataúd, intenté gritar, pero mi cuerpo seguía parcialmente paralizado. Solo un gemido débil salió de mi garganta. Sentí movimiento, el ataúd siendo cargado. Escuché voces apagadas, llantos que ahora sé que eran falsos. Pobre Luisa. Tan joven. Al menos fue rápido, no sufrió, luché por mover aunque fuera un dedo, por emitir cualquier sonido. Nada. La catalepsia aún me tenía atrapada, pero mi mente estaba perfectamente lúcida. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Mis hermanos lo habían logrado, me estaban enterrando viva. Lo que siguió fue el momento más aterrador que puede vivir un ser humano. El sonido del ataúd bajando a la tumba. Las palabras finales de un sacerdote que no conocía. Y luego, el sonido que me perseguirá hasta el fin. Tierra cayendo sobre el ataúd, cada palabra era como un golpe a mi cordura. El sonido apagado pero inconfundible. La primera. La segunda. La tercera, intenté gritar de nuevo. Esta vez un gemido más fuerte escapó, pero nadie podía oírme a través de la madera y la tierra que se acumulaban. ¡Auxilio! Logré gritar finalmente cuando la parálisis empezó a ceder, pero mi voz solo rebotaba dentro del ataúd, volviendo a mí como un eco cruel. Estoy viva. Por favor. La oscuridad era total. El aire, limitado. Calculé mentalmente cuánto tiempo me quedaba, 6 horas, tal vez menos. Si la catalepsia había reducido mi consumo de oxígeno, quizá un poco más. Durante horas permanecí ahí, enterrada viva, esperando el final. El oxígeno desapareciendo poco a poco. Pensamientos sobre mi vida, sobre la gente que amé. Sobre cómo mis propios hermanos fueron capaces de algo tan monstruoso. Recordé a la abuela Antonia, sus enseñanzas sobre la familia, la confianza, el amor. Cómo se estaría revolcando en su propia tumba al saber lo que sus nietos mayores hicieron con la más pequeña, a la que tanto quiso proteger. Recé. Por primera vez en años,
recé de verdad. No solo por mi salvación, que parecía imposible, sino por paz. Para aceptar lo inevitable. Para encontrar fuerza para perdonar, incluso al final, y entonces, algo ocurrió. Un ruido. Lejano al principio, luego más cercano. El sonido de tierra siendo removida. Voces urgentes, apagadas. La tapa del ataúd siendo forzada, luz. Una luz cegadora invadió mis ojos acostumbrados a la oscuridad total. Rostros. Uniformes. Paramédicos. Está viva, rápido. Manos suaves me levantaron. Alguien colocó una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Escuché sirenas, órdenes gritadas. Vi el cielo nocturno sobre mí, las estrellas más brillantes que jamás había visto. Fui rescatada 6 horas después de mi entierro. 6 horas en el limbo entre la vida y la muerte. Lo que mis hermanos no esperaban era a doña Cefa, empleada de nuestra familia por más de 30 años. Ella había oído fragmentos de conversaciones, notado comportamientos extraños. Y lo más importante, conocía mi condición mejor que nadie. La niña no está muerta, estoy segura, insistió ante las autoridades. Ya he visto esos ataques antes. Tienen que desenterrarla. Al principio, nadie le creyó. Un médico había certificado mi muerte. Luego descubrimos que era amigo de universidad de Eduardo y había recibido una buena suma para falsificar el documento. Solo cuando doña Cefa amenazó con contar todo a la prensa fue que un joven oficial decidió investigar. Y ese fue el milagro que me salvó la vida. Los días en el hospital fueron confusos. Mi cuerpo estaba deshidratado, débil. Los médicos hablaban de trauma por falta de oxígeno, de posibles secuelas neurológicas. Pero el trauma físico no se comparaba al emocional. A mi lado, siempre estaba doña Cefa, sujetándome la mano, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Perdóname, niña, repetía. Debí darme cuenta antes, debí haber evitado todo esto. Tú me salvaste, respondí con voz aún ronca. No hay nada que perdonar. Cuando se supo la noticia, toda la ciudad se conmovió. Mujer enterrada viva por hermanos ambiciosos, decían los titulares. Periodistas acampaban frente al hospital. Mi caso se volvió un escándalo nacional, un ejemplo grotesco de la avaricia humana. Eduardo y Marcia fueron arrestados cuando intentaban embarcar rumbo a Portugal. En la maleta de Eduardo encontraron documentos falsos, una considerable cantidad de euros y, macabramente, una copia de mi certificado de defunción. El médico que falsificó el documento también fue detenido. Los meses siguientes fueron de recuperación física y emocional. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que tu propia sangre prefería verte muerta por dinero? Mis hermanos fueron acusados de intento de homicidio calificado y fraude. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que revivir cada detalle de aquella experiencia, mirando los rostros que alguna vez amé y en los que confié. ¿Por qué?, le pregunté a Eduardo durante el juicio. Éramos una familia. Tú siempre fuiste la favorita, respondió sin emoción. La protegida, la especial. La abuela te dio lo que era nuestro por derecho. Descubrí que el plan había empezado mucho antes de la muerte de mi abuela. Mis hermanos ya conocían el testamento. Habían sobornado a un empleado del bufete para obtener acceso anticipado. El veneno que me daban era una mezcla de sustancias que empeoraban mi condición, provocando crisis más intensas y frecuentes. Durante la investigación, la policía encontró un diario de Marcia con anotaciones detalladas sobre mis episodios inducidos. Como psicóloga, monitoreaba mis reacciones y ajustaba las dosis según mi resistencia. Era científico, metódico y absolutamente perturbador. El plan era perfecto: un certificado de defunción falso, un entierro real, y luego, cuando todo se calmara, la transferencia de los bienes a sus nombres. Nadie sospecharía. Después de todo, todos conocían mi condición médica. Eduardo fue condenado a 20 años por intento de homicidio calificado, más 5 por fraude. Marcia recibió 18 años por los mismos cargos. El doctor Vieira, quien falsificó el documento, fue condenado a 7 años y perdió para siempre su licencia médica. La justicia se cumplió en el papel, pero no hay sentencia que repare lo que se rompió dentro de mí. Hoy, 8 meses después, todavía me despierto cada noche jadeando, sintiendo el peso de la tierra sobre mí. La terapia ayuda,
Pero algunas heridas son demasiado profundas para cerrar del todo. El trauma dejó secuelas físicas también. Mi catalepsia empeoró. Los episodios son más frecuentes, más severos. Los médicos dicen que el estrés extremo alteró mi química cerebral de forma permanente. Irónico que el plan de mis hermanos para explotar mi condición la haya empeorado. Uso el dinero de la herencia para financiar investigaciones sobre catalepsia y desarrollar protocolos hospitalarios para pacientes con condiciones similares. También creé una fundación para personas que fueron víctimas de violencia familiar, especialmente por motivos económicos. ¿El nombre? Fundación Antonia de Apoyo a las Víctimas de Violencia Familiar, un homenaje a mi abuela, cuyo amor intentaron convertir en un arma contra mí. Doña Cefa vive conmigo ahora. A sus 68 años podría estar disfrutando de su jubilación, pero insiste en quedarse a mi lado. Ella es la familia que me quedó. Me recuerdas a tu abuela, me dice muchas veces. Tienes la misma fuerza, aunque no lo sepas. Algunas personas me preguntan por qué comparto mi historia, por qué expongo algo tan doloroso y personal. Lo hago porque quiero que tú, que me estás escuchando ahora, entiendas algo. A veces, el peligro no viene de extraños en callejones oscuros. A veces, estás sentado en tu mesa, sonriendo y sirviéndote envenenado. La codicia transforma a las personas. No creo que mis hermanos empezaran siendo monstruos, pero el dinero sacó a la luz lo que siempre estuvo enterrado dentro de ellos. Y, de forma irónica, también terminó enterrándome a mí, pero a diferencia de ellos, yo logré salir de la tierra. Renací. Y ahora vivo cada día como una segunda oportunidad, porque eso es exactamente lo que es. Si estás pasando por algo parecido, traición, abuso, manipulación por parte de quienes deberían protegerte, quiero que sepas que hay salida. Presta atención a las señales. Confía en tu intuición. Y recuerda, la familia no es solo la sangre. La familia son esas personas que jamás te enterrarían, ni por todo el dinero del mundo. La semana pasada, visité el cementerio. No para ver la tumba que casi fue la mía, sino para llevar flores a mi abuela Antonia. Mientras estaba allí, una señora mayor se me acercó. Eres la joven que fue enterrada viva, ¿verdad? Te vi en la televisión. Que Dios te bendiga por haber sobrevivido. Asentí, sin saber qué decir. Hija, si volviste del mismo sepulcro, es porque tienes una misión en este mundo. Tal vez tenga razón. Tal vez mi misión sea contar esta historia. Recordarle a la gente que la vida es preciosa, que la confianza es frágil, y que a veces hay que morir simbólicamente para empezar a vivir de verdad. Cuando me preguntan si perdoné a mis hermanos, contesto con sinceridad, lo estoy intentando. No por ellos, sino por mí. Cargar con el peso del odio es como seguir enterrada, día tras día. Y yo ya pasé demasiado tiempo bajo tierra. Hay días en los que todavía siento el sabor de la tierra en la boca. Pero ahora, respiro hondo y recuerdo que estoy viva. Y eso, por sí solo, es la mayor victoria que podría tener. Mi nombre es Luisa Cardoso. Fui declarada muerta. Fui enterrada viva. Y esta es mi historia. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y compartir. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias reales de superación. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez sufriste una traición de alguien cercano? ¿Cómo lograste superarla?